Bueno, muy buenos días chicos, bienvenidos a esta clase virtual. Espero que estén teniendo pues un muy buen momento ustedes con su familia, aprovechando este tiempo en familia para su recogimiento. También pues obviamente darle la bienvenida a este nuevo inicio, nuestro nuevo arranque, recordándoles mucho el cuidado que deben tener para ustedes, con sus familias y demás, para evitar un contagio con este COVID-19. Desde acá pues les mando mis mejores deseos para ustedes, para que se encuentren bien, para que se encuentren bien sus familias y para que podamos entonces tener toda la expectativa de este curso y de cómo lo vamos a ir planteando y realizando. Vamos a retomar unas clases virtuales y en este caso vamos a hablar sobre unos sistemas informáticos. Nos toca variar un poquito las temáticas del curso, dado pues que no todos los estudiantes cuentan con las herramientas y no todos los estudiantes pues adquieren o tienen acceso a la misma información y a todo lo que necesitamos. Por ende, el contenido se ha cambiado un poco para enfocarlo a un conocimiento general sobre el sistema informático y que el estudiante como tal tenga la posibilidad de, desde su casa, desde lo que les voy a compartir y de los materiales que tenemos, poder trabajar sobre el conocimiento acerca de los sistemas informáticos. Entonces, este es el grado séptimo, entonces vamos a trabajar sobre los conocimientos sobre los sistemas informáticos para este grado. Una actividad anterior se dejó por lado del Facebook de la institución y también se dejó en la institución como tal en físico un material para que todos los estudiantes tuviesen acceso a él y entonces realizaran pues las tareas y las actividades. El material físico que se entregó y el material virtual que se dejó a través del campus ya estaré informando más adelante a través de qué medios y cómo lo vamos a recolectar para tomar las notas sobre ese trabajo que se realizó. Este video entonces y esta clase virtual pretendo aclarar los temas del uso de los sistemas informáticos. También en el material físico que les voy a dejar o en el material del documento que se les va a dejar van a tener acceso a los medios a través de los cuales van a poder entregar los trabajos. Entonces se les va a dejar también en el documento que les voy a dejar también el número telefónico a través del cual pueden hacerme las consultas por WhatsApp y también un correo electrónico a través del cual me pueden escribir para resolver alguna duda sobre algún tema que haya quedado inconcluso o que no pueda pues entenderse. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es iniciar con la actividad. A través de estos medios les voy a estar comunicando y voy a tratar entonces de que tengamos una comunicación pues estrecha para aclarar y clarificar todo este asunto. Les recuerdo, las dudas pueden resolverlas a través de correo electrónico o lo vamos a hacer también a través de WhatsApp. Yo les habilitaré el número telefónico a través del cual pueden hacerlo en el documento o en el archivo donde va a estar el taller o todo el texto que se refiere a esta clase. Entonces, este curso, vamos a hablar, esta clase o esta sesión está hablada sobre los sistemas informáticos y hablando especialmente de lo que es el hardware, la parte física del computador. Entonces, definimos entonces los temas para tratar el día de hoy, que son los sistemas informáticos, los componentes del sistema informático, qué es el hardware, cuáles son los componentes del hardware y vamos a hablar sobre el taller que se deja al final, que sería el entregable o lo que vamos a realizar más adelante. En este caso entonces, un sistema informático con la abreviatura SI de sistema informático es el sistema que va a permitir almacenar y procesar información, ¿sí? Y es pues un conjunto de las partes que lo conforman. Son partes que están relacionadas entre sí, ¿sí? Lo que hablamos entonces es de que el sistema informático está compuesto por el hardware, el software y el personal informático. ¿Quién es el personal informático? Nosotros, los usuarios, las personas que utilizamos el sistema informático. Entonces hablamos de un sistema informático, un computador. Un computador se define como un sistema informático, pero que está interactuando con una persona. Ese computador entonces va a tener unos componentes o algo para correr que se define como un sistema informático. Entonces en este caso hablamos que está compuesto por tres partes.
está compuesto por el hardware, que serían todas las partes físicas, como lo vimos en la explicación anterior de la actividad que se dejó antes de salir a vacaciones. El hardware son todas las partes físicas, el software serían todo lo que son los programas, y el personal informático, que seríamos nosotros, las personas que utilizamos el hardware y el software, o quienes utilizamos el computador. Entonces, en este caso, el hardware serán todas las partes físicas del computador, todo lo que podemos tocar, todo lo que podemos ver del computador, el teclado, el mouse, la pantalla, todo esto es el hardware. El software son ¿qué? Los programas. Entonces, estamos hablando de que ahí está el Word, está el PowerPoint, está el Google Chrome, todo lo que utilizamos del sistema o del computador internamente es el software. Y el personal informático, que somos quienes, todas las personas que utilizamos el computador. Entonces, en este caso, el personal informático somos nosotros, los usuarios del computador. Estos tres elementos son los que conforman entonces el sistema informático. Nosotros vamos a hablar puntualmente en esta sesión de lo que es el hardware, toda la parte física. Entonces, como lo define la explicación, lo que está en el documento que se les dejó, y aquí lo explico, son todas las partes físicas, tangibles. ¿Qué significa tangible? Tangible es algo que puedo tocar, ¿sí? Del sistema informático o del computador. Entonces son los componentes eléctricos, los electrónicos, los que son mecánicos, por ejemplo la bandejita del CD que sale y entra, eso tiene una parte mecánica, entonces esa parte se define como hardware también. Y los demás, pues, por ejemplo, los gabinetes que es la caja donde está el computador, donde está pues la torre que llaman, ¿sí? Todas las carcasas, toda la parte plástica, eso hace parte de lo que es el hardware del computador. ¿Listo? Los periféricos son todos estos elementos que se encuentran alrededor del computador. Nosotros sabemos que hay computadores, por ejemplo los portátiles, tienen todos incorporados en una sola cosa, ¿cierto? Pero los computadores de escritorio vienen con la torre, vienen con un monitor, vienen con un teclado, vienen con un mouse, y a veces se le ponen diademas, parlantes, micrófonos, cámaras. Todos estos son periféricos. ¿Periféricos qué son? Son elementos externos al computador. El mouse y el teclado se conectan al computador, entonces son externos, por eso se llaman periféricos. ¿Listo? Entonces, estos elementos van a conformar el computador y pueden ser elementos externos también o internos. El hardware también está dentro de la carcasa del computador, o sea, dentro tiene todos los elementos electrónicos con los que funciona el computador. ¿Listo? Entonces, cualquier elemento físico que tenga el computador es el hardware, todos los elementos. En este caso, el hardware se va a dividir en 5 tipos. Son 5 diferentes tipos según la función que tienen, según para lo que sirven. Entonces, en la primera parte está el hardware del procesamiento, el hardware de entrada, el hardware de salida, el hardware de entrada y salida y el hardware de almacenamiento. Entonces tenemos 5 tipos de hardware que se especifican o se definen o tienen unas funciones muy específicas. Cada uno de ellos tiene su propia tarea. Entonces primero arrancamos, por ejemplo, por el hardware del procesamiento. Este hardware del procesamiento está destinado, ¿sí? O es conocido también como el procesador. Creo que de pronto algunos lo han escuchado, ¿sí? Algunos de pronto no, pero es el procesador. ¿Qué es el procesador? Es el encargado de hacer todas las tareas del computador. Es el encargado de realizar todo el proceso. Cuando usted presiona una tecla del computador para escribir una carta, un mensaje a través de Facebook o a buscar algo en internet, el procesador es quien recibe esa presión de la tecla y es quien va entonces a realizar el procesamiento para ver qué es lo que usted quiere hacer en el computador. Entonces recibe, si usted presiona la A, pues entonces el procesador es quien recibe la instrucción de la A y es quien va de pronto a hacer toda la sentencia o toda la ejecución para que se pueda mostrar en la pantalla. Si usted escribe la A, el procesador recibe esa A y dice, usted tiene abierto el Word, entonces vamos a mostrar la A en el documento del Word. Entonces es el cerebro, es el que se encarga de hacer todo el proceso. Todo pasa a través de este cerebro. Entonces, por ejemplo, es como en el caso de nosotros.
toda cosa que nosotros vamos a hacer siempre va primero al cerebro y luego ya pasa a alguna parte del cuerpo a realizar la tarea. Si usted quiere coger algo que está en una mesa, pues primero la señal va del cerebro a la mano para decirle qué es lo que quiere coger. Exactamente pasa lo mismo en el computador. En el computador se mira y se dice, el computador se le entrega la instrucción y dice, yo quiero abrir esta página de internet. Pues entonces el procesador es quien hace toda la sentencia para abrir el navegador de internet y para hacer la búsqueda de ellos. Entonces es quien hace todo este proceso. Entonces este procesador es el cerebro, es la mente del computador, es el cerebro que hace todas estas instrucciones. Los procesadores son una de las partes más importantes del computador porque es su cerebro, obviamente, y resulta entonces que este procesador tiene diferentes marcas. Cuando la vamos a comprar es como unas zapatillas o ropa, etc. Entonces tiene sus marcas y cada marca tiene pues también sus propias referencias o sus propias versiones. Entonces, por ejemplo, dos marcas que son importantes y son muy conocidas son Intel y AMD. Son las marcas que llevan en este momento la parada en lo que son los procesadores. Entonces, en este caso, Intel es una marca muy reconocida. Podríamos decir que muchos de los computadores que se venden actualmente vienen con un procesador Intel, o sea, vienen con el cerebro Intel. En ese Intel vamos a encontrar, por ejemplo, actualmente se tienen algunos procesadores, por ejemplo el Intel Core i3, Intel Core i5 y el Intel Core i7. Entonces estos diferentes tipos de procesadores Intel, ¿sí?, son los que se comercializan actualmente. O sea, cuando usted va a comprar un computador, entonces le van a ofrecer y le van a decir, vea, yo le tengo el computador que tiene el procesador Intel Core i7, Intel Core i5, Intel Core i3. Entonces estos van a ser los que van a definir pues como la parada a la hora de hacer la compra de un computador, y obviamente es de lo más importante porque es que es el cerebro. La otra marca es AMD. AMD es otra empresa que también hace procesadores y tiene, por ejemplo, algunos procesadores muy conocidos. Actualmente manejan unas referencias, el Ryzen 3, Ryzen 5, y también hay procesadores que se llaman Athlon. Esos procesadores son de la marca o de la empresa AMD. Son dos empresas que son muy buenas. No quiere decir que un procesador sea mucho mejor que otro, que una empresa sea mucho mejor que otra. A veces es cuestión de mercadeo. Entonces algunas empresas tienen mejor mercadeo, entonces tienen más computadores en los cuales se venden esos procesadores. Pero entonces a tener en cuenta es que el procesador es el cerebro del computador, que existen varias marcas para ello. Entonces a veces cuando vamos a comprar el computador, a veces nos tenemos que mirar cuál es el cerebro que tiene para poder saber cuál es el mejor en ese momento. Entonces este hardware de procesamiento es el procesador como tal, el cerebro del computador. Ahí tenemos en la imagen, por ejemplo, el Intel Core i7. Ese es el procesador. ¿Por qué es hardware? Porque es algo físico, es un elemento, un chipcito que tiene el computador. Otro de los elementos de hardware serían el hardware de entrada. Este hardware de entrada son todos los dispositivos o todos los elementos del computador que permiten ingresar instrucciones al computador. En este caso, por ejemplo, entonces hablamos de ¿con qué elementos puedo yo ingresar información al computador? ¿Sí? ¿Con qué le puedo dar instrucciones al computador para que haga algo? Entonces lo hacemos a través de un micrófono, por ejemplo, de una cámara web, del mouse. Nosotros con el mouse, al dar clic, le estamos mandando al computador una instrucción: abra esta ventana, cierre esta ventana, haga esta tarea, etc. Un escáner es un dispositivo físico que permite tomar, por ejemplo, una hoja de papel, una foto, y permite entonces fotografiarla o tomar la fotografía y guardarla dentro del computador. El teclado es un dispositivo de entrada, digamos que es de los más importantes. ¿Por qué? Porque a través del teclado es que nosotros podemos escribir todo lo que se está haciendo en el
equipo, hoy le mandamos las instrucciones, los comandos para que haga alguna tarea. Si estoy escribiendo una carta, el teclado será a través del cual yo puedo empezar a enviarle la instrucción al computador para que en Word me vaya escribiendo esa carta. O si yo voy a buscar algo en internet, entonces también es el teclado a través del cual yo envío la instrucción de qué es lo que quiero buscar, el ingreso las palabras. Entonces, todo lo que me permita a mí ingresar esa información al computador, enviar una instrucción o decirle al computador qué es lo que debe hacer, son todos elementos de entrada o hardware de entrada. El otro tipo de hardware es el hardware de salida. ¿De salida qué es? A través del cual nosotros podemos, o el computador ya nos muestra información a nosotros. El hardware de entrada era para nosotros ingresar información o instrucciones al computador. Ahora el computador, a través del hardware de salida, es el que nos transmite a nosotros cuáles son los resultados de los trabajos que está haciendo, ¿sí? Entonces son todos los elementos que permiten sacar esa información, pero no sacarla que en una memoria o algo, no, permite sacarla de manera que nosotros la podamos entender. Entonces, por ejemplo, puede ser unos audífonos. Podemos oír la música. La música es algo que está procesando el computador y que nos la está enviando en forma de sonido, de audio. El monitor nos permite ver todo lo que está pasando en el computador. Nos permite ver, por ejemplo, que si está abierto el Word, podamos ver el Word. Y si estamos escribiendo una carta, podamos entonces ver qué es lo que estamos escribiendo. Si no tuviéramos un monitor, entonces no tendríamos forma de saber qué es lo que está pasando dentro del computador. La impresora nos permite entonces también ver, pero ya de manera física, imprimir en una hoja algo que está dentro del computador. Entonces también permite sacar esa información, en este caso de manera impresa. Los altavoces, al igual que los auriculares o los audífonos, también nos permiten sacar el sonido del computador, ver qué es lo que está pasando, o escuchar mejor, qué es lo que está pasando dentro del computador. Está reproduciendo música, estoy escuchando una clase como esta, por ejemplo, también la puedo escuchar a través de ello. Y a través del monitor es que ustedes me están viendo. Si lo están haciendo a través de un celular, el celular también tiene hardware, tiene una pantalla, y a través de esa pantalla ustedes pueden ver este video. El otro tipo de hardware es el hardware de almacenamiento. Entonces, este hardware de almacenamiento permite el almacenamiento o guardado de la información en el computador. Ahora sí hablamos entonces de cómo se guarda la información. Entonces, hablamos de que en el computador hay algo que se llama el disco duro. El disco duro es el lugar donde se guarda toda la información dentro del computador. Si usted cogió un documento de Word, lo hizo y lo guardó en mis documentos, en el escritorio o donde fuese, queda guardado o almacenado en el disco duro del computador. El disco duro es la memoria, ¿sí? Sí, el cerebro es el que procesa toda la información, pero toda esa información que se procesa se tiene que guardar en alguna parte. Entonces, en el disco duro se puede guardar esa información. Los DVDs o los CDs como tal pueden guardar información también, y esta información yo la puedo sacar del computador. Yo me la llevo en un CD o en un DVD, una película por ejemplo, yo la puedo llevármela de un computador y ponerla a reproducir en otro computador, lo puedo hacer. Las memorias USB o micro SDs también, yo las puedo entonces utilizar para almacenar información. La memoria USB es para guardar información. Entonces todo esto es hardware. ¿Por qué es hardware? Porque es físico, porque es algo que podemos tocar, que podemos palpar del computador. Entonces estos son los elementos de almacenamiento. Existe otro, y ya pues la última categoría del hardware, que son el hardware de entrada y salida. ¿Qué significa entrada y salida? Si ya vimos entrada y ya vimos salida. Resulta que hay un hardware que especifica que puede cumplir ambas tareas. Hay hardware que permite meter información y también sacar información del computador. Entonces, por ejemplo, el módem de internet. A través del módem de internet, ustedes pueden traer información de internet al computador, pero también pueden subir información del computador. Por ejemplo, usted descargó una canción, lo utilizó para traer la canción desde internet a guardar en el computador. Si usted utilizó el computador para subir un archivo, por ejemplo el taller que tienen que entregar de esta clase, pues entonces utilizan el mismo módem para subir esa información. Sí, ustedes utilizan el computador para ello, pero en realidad el que está haciendo todo el trabajo es el módem de internet.
que permite que usted pueda descargar información, pero también permite que usted pueda subir información a internet. ¿Ya? Una pantalla táctil. La pantalla del celular, por ejemplo, la pantalla del celular es táctil, o sea, yo puedo ver lo que está pasando en el celular, pero también puedo dar clics en la pantalla para hacer alguna tarea, abrir un programa, entrar a internet, entrar al Facebook, etcétera. Escribir, también lo puedo hacer. Entonces, la pantalla tiene dos funciones. Puedo ver, pero también puedo utilizarla para interactuar con el computador. Un fax también permite hacer llamadas, pero también el fax permite que pueda recibir, por ejemplo, un documento que se envía a través del fax. Las impresoras multifuncionales. Una impresora multifuncional permite que imprimir y también permite escanear. Entonces puede imprimir un documento del computador, pero también puede escanear, por ejemplo, una foto y guardarla dentro del computador. Los cascos de realidad virtual también se pueden considerar como hardware de entrada y salida. ¿Por qué? Porque a través del casco yo puedo mirar qué es lo que está pasando en el celular, la animación que estoy viviendo, el juego que estoy viviendo en el momento, pero también puedo girar y puedo dar instrucciones en algún momento determinado. Entonces, estos elementos también son hardware de entrada y salida. Entonces, recordar que el hardware es todo lo físico, todo lo que tengo. Y aquí les estoy dando algunos ejemplos de lo que sería el hardware de entrada, de salida, de procesamiento, de almacenamiento, ¿sí? Y de entrada y salida, que tiene ambas tareas. Entonces, allí vamos a tener muy claro qué es el hardware. Como conclusión, entonces, recordar que el sistema informático está formado por diferentes componentes. Aquí estamos hablando en esta clase de uno, que es el hardware. Entonces, este va a ser el que vamos a tratar durante esta semana y estos días. Luego vamos a tratar el software, ¿sí? Y vamos a ver cómo se involucran el software y el hardware para ello, para lograr que el computador funcione. Porque yo no puedo hacer que el computador funcione solamente con un teclado. Si yo tengo un teclado, pues sí, el teclado está ahí, pero si yo no tengo software, yo no tengo los programas para trabajar en el computador, pues no puedo hacer nada. Si yo quiero escribir una carta pero no tengo Word, por ejemplo, pues no puedo hacer nada. Yo tengo el teclado para escribirla, pero no puedo hacer nada. Que yo quiero escribir algo en el Facebook, ¿y cómo hago para escribir algo en el Facebook si no tengo un teclado para escribirlo? Entonces vemos que eso se necesita, ambas partes se necesitan. Bueno, chicos, en el documento que tienen hay un taller, son 3 punticos a realizar sobre el tema tratado hoy, sobre el hardware, sobre el software. El documento que tienen deben transcribirlo en su cuaderno de informática, deben escribirlo allá y deberán desarrollar el taller en el cuaderno y también deberán enviarlo a través de la plataforma que les especifico en el documento. En el documento, en el trabajo que tienen allí, en la primera parte, les explico qué es lo que deben hacer. Les digo también hasta cuándo hay plazo para entrega. Este trabajo será entregado hasta el próximo lunes. Los que tienen internet, los que no tienen internet, deben estar atentos en el documento. Se va a definir ya la fecha para la entrega física, es decir, deberán de pronto ir a entregarlo o hacerlo llegar. Y ya les explicaré pues más adelante cómo lo debemos hacer. Y entonces en el documento se especifica claramente dónde está la información, dónde pueden acceder y qué es todo lo que podemos hacer entonces para entregar ese trabajo. Por último, muchachos, pues recomendarles que cumplan las actividades. Vamos a hacer esta actividad, espero vean bien el video. Pues no se demora lo que se demora una clase, traté de resumirlo un poco, en el documento está explicado también, aquí traté de ser muy claro. De igual manera, a través del correo electrónico que les voy a dejar en el documentico donde está el trabajo, allí va a estar el correo electrónico pues donde pueden enviarme alguna pregunta, alguna duda. De igual manera les dejaré un número de WhatsApp a través del cual me pueden enviar audios, me pueden enviar peticiones de alguna duda que tengan y las estaremos compartiendo allí. Si podemos cuadrar una clase virtual donde puedan estar todos, la haremos de manera presencial, así pues cada quien desde su casa para cuidarnos y lo podemos establecer de una manera bien.
Entonces, que tengan un excelente día, chicos, y nada, a cuidarse mucho y sobre todo a sacar adelante este año, ¿listo? Entonces, una muy feliz tarde, un muy feliz día para ustedes, sus familias también, y nos vemos entonces en la próxima clase y recuerden cumplir con la actividad.